Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedras de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo». Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastantes, se sirve el vino corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor. Tomamos asiento. Vamos a leerles a ustedes el último comunicado de nuestros obispos que hacen referencia a la situación actual que estamos viviendo. Dicen lo siguiente, esto lo han publicado hace unos 8 días, creo que ha sido. Dicen lo siguiente: conscientes de nuestra responsabilidad espiritual y moral, como ciudadanos y como pastores, recibimos el año 2019 como una buena oportunidad para el cambio que el país pide a gritos. Recuperar el Estado de Derecho según la Constitución y la construcción y construir la sociedad venezolana en dignidad, en libertad y en justicia para todos. Como pastores, tenemos la obligación de preguntarnos por el sentido ético de la gravísima situación que estamos viviendo. Nuestras apreciaciones nacen de una valoración moral sobre la dignidad humana violentada, sobre el bien común irrespetado y sobre la verdad manipulada. Monseñor Óscar Romero, mártir de América, dijo: «Si hay un conflicto entre el gobierno y la Iglesia, no es porque la Iglesia sea opositora, sino porque el conflicto ya está establecido entre el gobierno y el pueblo. Y la Iglesia está unida con el pueblo y defiende al pueblo.
Todo poder humano es transitorio y se legitima con el ejercicio de su poder, si produce bienestar colectivo, en especial en atención a los pobres y a los excluidos. El pueblo venezolano vive una situación dramática y de extrema gravedad por el deterioro del respeto a sus derechos y de su calidad de vida, sumido en una creciente pobreza y sin tener a quién acudir. Es un pecado que clama al cielo querer mantener a toda costa el poder y pretender prolongar el fracaso e ineficiencia de estas últimas décadas. Es moralmente inaceptable. Dios no quiere que por el sometimiento a injusticias sufra el pueblo. Urge, por tanto, asumir el clamor popular de un cambio, de una concertación para una transición esperada y buscada por la inmensa mayoría del pueblo. Dicen aquí, la convocatoria del 20 de mayo fue ilegítima, como lo es la Asamblea Nacional Constituyente. Vivimos un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución. Por tanto, la pretensión de iniciar un nuevo periodo presidencial abre una puerta al desconocimiento del Gobierno, porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho. Continúan diciendo, en esta crisis política, social y económica, la Asamblea Nacional electa con el voto libre y democrático de los venezolanos actualmente es el único órgano del poder público legítimo. El secretario de Estado del Vaticano, Monseñor Parolin, pidió que se restituyera cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol previsto en la Constitución. Los diputados, diseñando y redactando las leyes que necesita el país para el restablecimiento de la democracia y la vuelta a la decencia y honestidad en la administración de los bienes públicos, son los únicos legítimos. La mayoría rechaza políticas de hambre, presos políticos, represión militar y policial, torturas, corrupción, ineficiencia e ineficacia en la gestión pública. Nos toca asumir la responsabilidad que nos compete para mejorar la actual situación y recuperar el país con sus valores. ¿A quién bendice nuestro Dios en la actual situación dramática de Venezuela? La respuesta nos la da Jesús. Es clara, profunda y desafiante. Jesús dice, «Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui emigrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. En la cárcel y vinieron a verme». Es pues una pregunta acuciante para todas las personas de buena voluntad.
cuya respuesta debe llevarnos a una acción eficaz. Somos conscientes que cuanto se haga por los más pequeños es a Cristo a quien se le hace, y el daño que se haga a los más pequeños es a Cristo a quien se le hace. Después ya en los números finales, nuestros obispos manifiestan su agradecimiento, en primer lugar al Santo Padre, por la preocupación que ha manifestado por Venezuela. Igualmente agradecen a las iglesias y gobiernos de diversos países su solidaridad y su atención a los compatriotas que han tenido que dejar el país en búsqueda de mejores condiciones de vida. Yo quisiera decir aquí, esto ya es mío, no es de los obispos, que tenemos que estar todos muy agradecidos a Colombia. Colombia ha abierto sus puertas. En Colombia, tantos miles y miles de venezolanos han podido conseguir el alimento que aquí se les está negando. Son miles de comidas las que se están entregando, en Cúcuta concretamente, a tantos emigrantes venezolanos. Son tantas mamás las que vienen, a veces desde muy lejos, desde Caracas o más lejos, a vacunar a sus niños para que reciban las vacunas que deben recibir los niños. Se les atiende gratuitamente y se las atiende también con un gran respeto. Tienen que irse a Colombia a conseguir lo que aquí se les está negando. Por consiguiente, tenemos que estar todos muy agradecidos al país colombiano. Realmente tiene sentido eso que se dice tan frecuentemente, nuestros hermanos. Sí, han manifestado que son nuestros hermanos. Lo que no hemos sido capaces de satisfacer en Venezuela, ellos generosamente lo están ofreciendo a tantas personas necesitadas. Después continúan también los obispos diciendo: apreciamos el trabajo pastoral y de solidaridad de tantos sacerdotes, diáconos, religiosos y laicos. Y finalizan diciendo: como creyentes, cultivemos la oración personal y comunitaria. Con María proclamemos que la misericordia de Dios llega a sus fieles de generación en generación, porque el Señor hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba de sus tronos a los poderosos y enaltece a los humildes. Aprendamos de María, nuestra Madre, que tú, Señor Jesús, eres el alfa y la omega, el principio y el fin de nuestra existencia, nuestro pan para el largo camino de la vida, nuestra alegría completa, nuestra paz duradera. Amén. Los obispos y arzobispos de Venezuela. Nos ponemos ahora de pie. Que el Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Con la ayuda de Dios hemos podido participar en esta Eucaristía del domingo. Ahora podemos ir ya todos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación podrá ser.
Eternamente en Cristo.